La Fundación Gabriel Piedrahíta Uribe, en forma visionaria, creó el portal Eduteca, apostando a la integración de las TIC en los ambientes de aprendizaje en el año 1998. Para el año 2015, se incorpora a la escuela Ciencias de la Educación de la Universidad ICESI, ampliando su campo de acción y respaldo académico, dando origen al Centro Eduteca. Desde el inicio, Eduteca ha liderado procesos de formación dirigidos a docentes y directivos docentes en el uso pedagógico de las TIC en el aula y el desarrollo de competencias del siglo XXI. El Centro Eduteca cuenta con 5 áreas a través de las cuales busca contribuir a mejorar la educación mediante el uso intencionado, enfocado y efectivo de las TIC en los procesos de aprendizaje para aportar a una sociedad más equitativa y próspera. El área de formación para la comunidad académica busca formar docentes en distintos niveles a través de programas innovadores de alta calidad y pertinentes para enriquecer los ambientes de aprendizaje con TIC. El área de proyectos y consultorías para organizaciones busca codiseñar e implementar un sistema integral de gestión del conocimiento soportado en estrategias didácticas, curriculares y herramientas tecnológicas para el desarrollo del talento humano alineados con los objetivos estratégicos. El portal Eduteca pone a libre disposición de la comunidad académica una amplia selección de contenidos formativos e informativos que apoyan la labor docente en la integración de las TIC en sus ambientes de aprendizaje. El evento Eduteca es el punto de encuentro anual para más de 700 docentes y representantes de la comunidad académica de Hispanoamérica, quienes intercambian experiencias y fortalecen sus conocimientos en torno al uso educativo de las TIC y el desarrollo de competencias para el siglo XXI. El Centro Eduteca cuenta con diferentes procesos de formación que incluyen talleres, certificaciones y maestrías, como la Maestría en Innovación Educativa, que desarrolla competencias como pensamiento innovador, pensamiento emprendedor y habilidades socioemocionales, y la Maestría en Educación mediada por TIC, que busca formar profesores que estén en capacidad de diseñar e implementar ambientes de aprendizaje creativos, flexibles y pertinentes, enriquecidos con las TIC. El Centro Eduteca continuará con su aporte a la transformación social, consolidándose como un aliado estratégico para el desarrollo y fortalecimiento de los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. Bueno, entonces, siendo respetuosos con el tiempo, muy buenas tardes. En este momento damos inicio a la conferencia de desarrollo del pensamiento algebraico, una propuesta para abordar el objeto matemático funciones en un objeto virtual de aprendizaje, hoy llamados los OAS. Nosotros presentamos el trabajo a la parte del uso de las herramientas para la educación innovadora y pues como ya mencioné es un objeto virtual de aprendizaje para la enseñanza del concepto de función en matemáticas. El año en el cual se hizo la aplicación o la intervención en el aula fue el año 2020 y el colegio es el Colegio Técnico Vicente Azuero del municipio de Floridablanca, Santander, en nuestro país Colombia, y fue en el área de matemáticas, el grado 9º, y la edad promedio de los estudiantes está entre 13 y 16 años. Y se le aplicó a 135 estudiantes correspondientes a 91, 92, 93 y 94 de la jornada de la mañana de la sede A. El colegio está constituido por 4 sedes, 2 de ellas ofrecen el nivel de secundaria y la sede A maneja tanto mañana como tarde, 2 jornadas. Bueno, vamos a analizar ¿a qué responde el proyecto como tal? El proyecto como tal responde a lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos curriculares, donde nos definen que debemos de enseñar una matemáticas contextualizada en sí misma y en otras ciencias,
y que los objetos matemáticos, es decir, los pensamientos, no son más que un pretexto para enseñar una matemáticas por procesos. Por lo tanto, se determina la tríada de enseñar la matemática. Se determina como tal que la tríada son los procesos, que son resolución de problemas, modelación, ejercitación de procesos, razonamiento y conexiones. Y nos determinan también los contenidos que están definidos por pensamiento, el pensamiento algebraico, el pensamiento geométrico, el pensamiento numérico, el aleatorio y el variacional. Posteriormente, en el año 2000, el Ministerio de Educación determina o convoca a los maestros de Colombia a que se formen en el proyecto de incorporación de las nuevas tecnologías al currículo de matemáticas en los grados de la educación media, es decir, para 10 y 11. Ahí diferentes universidades públicas convocaron a maestros de instituciones públicas para que se formaran. En su momento se formaron en el uso de calculadoras Texas. Y pues formados los maestros, se dieron los equipos y ellos empezaron a trabajar. El Colegio Técnico Vicente Azuero desde ese año 2000 ha estado vinculado a la enseñanza de las matemáticas con tecnología, no en su totalidad de profesores, pero en este momento somos 2 profesores que trabajamos este proyecto que en el colegio hoy se llama PEMATAC. También tenemos o nos basamos en los principios y estándares internacionales de la NTCM, que fueron traducidos en el año 2003 por la editorial Tales, donde nos determinan los 6 principios de la enseñanza de las matemáticas. ¿Cuáles son esos 6 principios? Tenemos como tal la igualdad, el currículo, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la tecnología. Ahí nos determinan que la tecnología tiene ciertas bondades que si son aprovechadas podemos hacer ambientes ricos en aprendizaje de una matemáticas contextualizada. Posteriormente, en los estándares nacionales en el año 2006 nos determinan el grupo de grados y nos definen cuál es el mínimo que debe de tener en cada grupo de grados los estudiantes el nivel de aprendizaje. Entonces nos damos cuenta que en este momento nosotros ubicamos nuestra experiencia de aula en el grupo de grados 8º y 9º. Es decir, ¿qué debe desarrollar el estudiante con respecto al desarrollo del pensamiento variacional según los estándares nacionales y en el desarrollo del pensamiento algebraico según los estándares internacionales? Y finalmente vemos que la OCDE ha dado lineamientos claros para el desarrollo de competencias matemáticas como uno de los pilares fundamentales en la enseñanza de la educación en Colombia y a nivel internacional, donde nos definen que las competencias básicas son el desarrollo lógico-matemático, nos definen las competencias ciudadanas, las competencias comunicativas y las competencias de un segundo idioma como fundamentales con la incorporación de la tecnología. Nos damos cuenta que todos nos hacen énfasis en el uso de tecnologías en la enseñanza de las diferentes áreas. Y aquí vamos a puntualizar en la enseñanza de las matemáticas. Pero entonces nos damos cuenta que desde el año 2000 empezó el Ministerio de Educación a hacer énfasis en enseñar unas matemáticas usando tecnologías. Sin embargo, en el año 2003 se genera el nuevo ministerio, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las TIC, y empiezan a hacer mancomunadamente proyectos que ahonden el trabajo con la incorporación de las tecnologías a los diferentes currículos. Sin embargo, hoy nosotros ya no pretendemos abordar la enseñanza de las matemáticas con las TIC, sino la enseñanza de las matemáticas con las TAC. ¿Qué son las TAC? Las TAC son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Hablar de TAC significa ir un paso más adelante de las tecnologías. Las tecnologías de la información y las comunicaciones nos brindan un abanico
inmensurable de oportunidades o de herramientas tecnológicas que podemos llegar a usar. Abordarlas como un ataque significa que usted va a tomar una, dos o tres máximas herramientas tecnológicas y las va a incorporar a un currículo específico, en este momento al currículo de matemáticas y a la enseñanza de la matemática. Es decir, que cuando usted incorpora las tecnologías a un discurso matemático escolar, para llevar ese discurso matemático escolar al aula y hace posible que el estudiante aproveche las bondades que le ofrece matemáticamente una herramienta tecnológica, significa que usted está abordando las TAC. Es decir, que las TAC es abordar las TIC con fines netamente de enseñanza, aprendizaje. Por lo tanto, en este momento nosotros tenemos el uso de las TAC porque tenemos como socio cognitivo a GeoGebra. ¿Qué es el socio cognitivo? Es aquella herramienta tecnológica que le permite ampliar y generar nuevos conocimientos. Entonces, la herramienta tecnológica utilizada por nosotros se llama GeoGebra y hace parte de ese abanico grande de tecnologías, y como lo tenemos con fines netamente de aprendizaje y de conocimiento, por eso estamos abordando las TAC. Para esta actividad, que está enmarcada o definida dentro de una investigación y hace parte de la intervención, se determinó una competencia general. ¿Cuál es la competencia? Aplican las propiedades del objeto matemático funciones para experimentar, visualizar, razonar en torno a la actividad matemática propuesta en el objeto virtual de aprendizaje. Y a su vez, pues tenemos como tales los indicadores que nos determinan el nivel de competencia. Entonces se pretenden el primero, 4 indicadores. El primero reconoce las propiedades y elementos de las funciones lineal, cuadrática, cúbica y exponencial. El segundo identifica la estructura matemática de las funciones lineal, cuadrática, cúbica y exponencial. Tercero, diferencia y caracteriza el cambio en funciones lineal, cuadrática, cúbica y exponencial. Y finalmente, representa y modela un contexto formal en una experimentación. ¿Listo? ¿Qué vamos a estudiar como tal? Nosotros tenemos como tal una propuesta que es el objeto virtual de aprendizaje, determinada por 6 sesiones, pero esta es producido como tal, determinado por un proceso generador que es la aplicación de la teoría de las situaciones didácticas, y se pretende modificar el desarrollo del pensamiento algebraico de estudiantes del grado 9 del Colegio Técnico Vicente Azuero del municipio de Florida Blanca. Pero que, como les narré, este es un trabajo que se hizo en marco de una investigación de tipo evaluativa, donde se comprende que la investigación como un proceso global, evolutivo, integrador, concatenado y organizado, que pasa por diferentes fases y estadios de una investigación evaluativa. Por lo tanto, se determina este diseño. ¿Qué significa? Que se va a hacer una experimentación, primero se mide en un pretext, luego se hace la intervención, que es lo que vamos a denotar en esta experiencia, y finalmente se evalúa cómo cómo llegaron los estudiantes después de esta intervención. Entonces, vamos a enfocarnos estrictamente en esta parte del diseño de la evaluación, de la investigación, que es la intervención. Entonces, el MEC nos determinó desde el año 2005 que el OVA es un material estructurado de forma significativa, asociado a un proceso educativo que corresponde a un recurso de carácter digital, que puede ser distribuido o consultado a través de Internet. Entonces, desde ese orden de ideas, fíjense que es un material estructurado, pero ¿qué íbamos a estructurar? El concepto de función en matemáticas. Por medio, o cómo lo vamos a hacer, o cómo lo vamos a determinar. Entonces, por medio de un aprendizaje por adaptación, o sea, el diseño de cómo abordar el concepto de función en matemáticas, lo vamos a hacer desde el aprendizaje por adaptación. ¿Qué es el aprendizaje por adaptación? Es aquel que se genera
a partir de la interacción de un sujeto con un medio. O sea, no hay una intervención directa del profesor, hay una intervención estrictamente del estudiante y el medio, que en este caso es nuestro socio cognitivo, que es GeoGebra. ¿Y cómo y de qué forma va a ser este objeto virtual de aprendizaje? Fíjense que tenemos el material estructurado, que es el objeto como el concepto de función en matemáticas, a un recurso que debe responder a un propósito. ¿Cuál es el propósito? El aprendizaje por adaptación. ¿Y cómo se va a hacer ese aprendizaje? En 4 momentos. En el momento de la acción, de la formulación, de la validación y de la institucionalización. ¿De dónde salen esos 4 momentos? Son los 4 momentos propios de la teoría de las situaciones didácticas. Entonces, ¿qué es la teoría de las situaciones didácticas? ¿O qué nos plantea la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau en 1998, 2008, que son los trabajos fuertes que él nos retoma y nos plantea, donde nos define que para tener una actividad matemática se requieren 3 elementos. Primero, el profesor, que es quien enseña, quien tiene el saber; el sujeto, quien es el que aprende; y el medio, que es la herramienta tecnológica para que el sujeto realice su aprendizaje por adaptación. Por lo tanto, el profesor organiza sus ideas, organiza el saber, porque el profesor tiene un saber, ¿ya? ¿Para qué? Para enseñar. Y ese saber, el profesor lo organiza de tal forma que el sujeto, cuando realiza una interacción, puede determinar su mensaje. Vamos a generar. ¿Qué ocurre? El profesor tiene una intención. El profesor plasma esta intención en la actividad. Y el profesor la plasma mediante ¿qué? Un medio. O sea, la plasma en el medio. Nosotros lo vamos a plantear en el medio de GeoGebra Online. El profesor tuvo la intención, la llevó al medio. Luego, esa intención que ya está organizada, estructurada en el medio, pues la hace conocer al sujeto. Entonces empieza el sujeto a hacer su interacción y a hacer ciertas acciones posibles con el medio para poder ir validando cierta información para determinar conocimiento común. En ocasiones las acciones que realiza el estudiante con el medio no son validadas. Por lo tanto, el estudiante tiene que generar una retroacción para poder volver a hacer una acción y hacer la interpretación de un conocimiento que está en ese momento surgiendo a partir del aprendizaje por adaptación. Una vez realizada esta validación, se genera como tal un conocimiento, ¿sí? Pero ¿qué es la validación? Cuando usted ya estas acciones, esas retroacciones que usted realiza, ya las tienen definidas dentro de un conocimiento matemático. De esta forma tenemos la situación adidáctica, es decir, que el profesor no tiene una intervención directa. Estrictamente, usted va a tener, usted tenía la intención, determinó esa intención, el sujeto la conoció, buscó la estrategia ganadora el sujeto a través de esa interacción que se realiza con el medio. Posterior a que ya se determina esa interacción y se hace, y él ya tiene cierta validación y ya tiene la estrategia ganadora, solución de ese problema que el profesor en su intención le puso a este sujeto para que fuese resuelta, entonces viene en un común acuerdo y dice, bueno, ya tengo un conocimiento. Y ese conocimiento lo puedo determinar a un saber, pero ¿cómo? Con más interacción y llega a determinarlo ya lo descontextualiza y lo determina en un saber neto y propio de la matemática. Y al tener ese saber propio en un lenguaje de la matemática, se determina que es la institucionalización del saber. Aquí es importante determinar que hay diferencias entre conocimiento y saber. El conocimiento es personal, es la interpretación que yo realizo como tal
a cierta información, ¿sí? El conocimiento es retomar esa representación mental que usted tiene a través de la interpretación que hizo producto del medio para poder dar a conocer, pero es personal. Cuando usted logra darse cuenta que no tenemos ese conocimiento personal, sino a la luz de un saber matemático, entonces ahí sí ya se tiene la institucionalización y podemos determinar qué es la situación didáctica. Brousseau plantea que para poder determinar un saber, poder institucionar un saber, usted como profesor debe diseñar dos situaciones, la situación adidáctica y la situación didáctica, y por lo tanto el sujeto pasar por estas dos situaciones, la situación adidáctica y la situación didáctica. Ahora vamos a mirar la aplicación de esa teoría de las situaciones didácticas en un objeto virtual de aprendizaje para enseñar el concepto de función en matemáticas. Pero particularmente vamos a centrarnos en una sola actividad, la función cuadrática. Este es como tal el objeto virtual de aprendizaje diseñado para los estudiantes del grado noveno. Constaba de 6 sesiones, donde se abordaban las funciones lineal, la cúbica, la cuadrática y la exponencial. Entonces se inició con la primera actividad, que fue el repaso, ¿sí? Ahí determinábamos cómo se definía una expresión algebraica. En la segunda, la representación de una función, que definíamos como tal las 4 representaciones a partir del trabajo realizado acá en repaso. Entonces determinamos la representación de una función cúbica. Luego, posteriormente, trabajamos la función lineal de lo real a lo formal. Luego pasamos a la función cuadrática como una cuarta sesión, cuarta semana de clases. En la quinta se trabajó función exponencial y en la sexta función matemática, donde se retroalimentó como tal para poder determinar propiedades y características de una función con sus respectivas representaciones. Entonces vamos a iniciar a determinar un solo recurso, es decir, el de la cuarta semana, la función cuadrática. Nosotros, como tal, para el objeto virtual de aprendizaje se diseña una actividad de función cuadrática y se plantea para la situación adidáctica 3 momentos: el momento de la acción, el momento de la formulación y el momento de la validación. Para la institucionalización del saber, es decir, como tal la situación adidáctica, se trabaja como tal la experimentación de la función cuadrática mediante un classroom. ¿Qué ocurre? Esta actividad se plantea en grupos matemáticas, ¿sí? O sea, en los grupos de GeoGebra online. Y esta actividad en Classroom. Por lo tanto, la actividad correspondiente a la situación adidáctica se trabajó de forma asincrónica y la actividad de experimentación de una función cuadrática de forma sincrónica. Aquí utilizamos grupos de GeoGebra y aquí utilizamos el Classroom de GeoGebra. Entonces vamos a determinar el momento de la acción. Cabe resaltar que este es un Classroom, o sea, esta es una imagen correspondiente al Classroom que se genera en GeoGebra Online y que es cómo está trabajando el profesor con el estudiante. Aquí esto es un salón del profesor de forma sincrónica. Entonces, a medida que el estudiante va trabajando, usted como profesor lo puede ver. Este es el salón del profesor producto de la pandemia, porque realmente todas estas actividades las trabajamos pues producto de la pandemia. Entonces, para iniciar siempre la actividad asincrónica, pues tiene las indicaciones como tal que hacen posible trabajar o iniciar una actividad.
¿Por qué es importante definir las indicaciones? Porque las indicaciones son los que le va a permitir al estudiante navegar, y recuerde que no va a tener el profesor que le va a narrar qué debe de hacer. Y en la primera actividad se va a trabajar de forma asincrónica. Entonces, aquí le decía las indicaciones: decline el botón inicio una sola vez, determine los datos dados y construya su problema. Problema: se tiene el perímetro del rectángulo, cómo es el área del rectángulo en función de la base. Responda a las preguntas que aparecen y posteriormente presione Enter. Aparecerá un letrero que puede ser bien o inténtalo de nuevo. Si le indica bien, dé clic sobre el letrero y continúe. Si le indica inténtalo de nuevo, dé clic y verifique el proceso realizado. Responda a la pregunta 1 y continúe el proceso hasta terminar. Verifique que su trabajo llegue hasta felicitaciones, no reiniciar. Esas son las indicaciones y esta sería la pantalla que inicia. Entonces le voy a pedir el favor, Ever, ¿está por ahí? Ever. Sí, sí, claro. Dale. Bueno, Ever, esta es la pantalla. Léame qué dice la pantalla del estudiante. Lo que está en rojo. No, que eso es lo que le aparece al estudiante, ¿no? Están las indicaciones, obviamente, pero esa ya la leí. Acá tenemos la pantalla. ¿Usted qué observa? Fíjese las indicaciones que me decía el Tú trabajo. le Vamos a puedes dar un poquitico más de zoom porque no veo casi nada. Bueno. Ay, sí. Ahí, un ¿Sí? poquitico. Sí. Dice, si la base es 0, ¿cuál es el área del rectángulo? Y en el lado izquierdo dice, se tiene un rectángulo de perímetro 320, ¿cómo es el área del rectángulo en función de la base? Listo. Fíjese que una de las indicaciones era que usted le tenía que dar en inicio una sola vez. Pues acá, como no es interactivo, pues no le puedo dar inicio porque me va a dar ese otro clic, pues solamente les voy a contar el cuento. Entonces, el chico daba clic en inicio. Entonces, ¿qué le va a cambiar? Este perímetro y obviamente el pictograma, ¿sí? 320, como el pictograma se realizaba de acuerdo proporcional al trabajo de los perímetros, esto le iba a cambiar. Entonces, esto era una de las oportunidades que le daba, que el estudiante no puede estarle copiando al compañerito, porque a un compañerito le puede salir 400, a otro 80, a otro 160, a otro 240, y así sucesivamente me van a salir hasta 800. Entonces, una de las particularidades era que el trabajo le iba a ser diferente. Entonces, Ever dice, el problema me dice, si tiene un rectángulo de perímetro 320, ¿cómo es el área del rectángulo en función de la base? Si la base es 0, ¿cuál es el área del rectángulo, Ever? Pues 0. 0. ¿Qué ocurre? Aquí en esta casilla de entrada, el estudiante tiene que, vamos a ver qué ocurrió acá. Entonces, el estudiante, ¿qué ocurre? Le va a dar 0, como dice Ever. Entonces, cuando el estudiante pone el 0 en este momento, entonces nos damos cuenta que el software le dice bien, Bien. bien, le pone el par ordenado 0, 0, es decir, a 0 base, 0 área, y acá está base y área, 0, 0. Se le empieza a llenar esta columna, ¿sí? Como tal. Porque fíjese que en este momento tenemos la fila de la base y tenemos la fila de la altura. Y la columna es el par ordenado, es decir, vamos a empezar a manejar la representación tabular. Una vez bien, le dice la indicación que si usted le da bien, le dé clic en bien. Entonces el estudiante le da en bien. ¿Qué ocurre? Esta es la acción que realiza el estudiante. Entonces, al darle bien, el medio le tiene ciertas respuestas. ¿Cuáles son esas respuestas? El 0, 0, el bien y el par ordenado, ¿cierto? Entonces, viene, después de que le da bien, viene una segunda pregunta.
La lee, por favor, Ever. Si la base es 1, ¿cuál es el área del rectángulo? ¿Cuál sería el área del rectángulo? Entonces, el estudiante puede decir, va a ser una acción 2. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Aquí el estudiante me dijo 160. Si la base es 1, ¿cuál es el área del rectángulo? Entonces me dijo que 160. ¿Qué ocurre? El medio le responde. ¿Qué responde el medio? Mire, sigue aquí con este par ordenado. Sigue con este, inténtalo de nuevo. Y le escribe 1, 160. Pero fíjese que no le escribe aquí el par porque no es correcto. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuánto le vale el área cuando la base es 1, Ever? Pues 160 porque es el producto, ¿no? Sí, pero Largo mire por que ancho. yo largo por ancho, o sea que yo tengo 360. Eso, 320. 320. La mitad de 320. 320 sería 160, 160. ¿cierto? Si Sí, yo porque tomo, sería 320 igual a 2L más 2A dividido entre 2 daría 160 igual a L más A. Ajá. bueno, pero fíjese que lo único que acá le está haciendo es analizando cuál es la base. La base Correcto. es 1. Sí, sí, porque está preguntando otra cosa que es área, no perímetro. Por eso, si la base es 1, ¿cuánto sería la altura? Pues 160. Pero 160 más 1, 161. Más, No, pero es área. 160 por 1, 160. Porque usted me pero está es que, preguntando. pero es que le estoy preguntando que cuánto valdría la altura, porque el área me dice que 160, pero fijémonos que usted dice, si la base es 1, o sea, esto me vale 1, ¿cuánto me vale la altura? Por eso 160. Pero O entonces, 320. pero si yo sumo 1 más 160 sería 161, más 1, 162. Más 160 te daría 322. Y yo tengo solamente un perímetro de 320, no de 322. Pero es que el problema está preguntando es área, no perímetro. Pero fíjese que me dice que cómo es el área en función de la base. Si la base es 1, ¿cuánto me tiene que valer la altura para poder determinar base por área? Por altura, perdón. Pues según lo que tú tienes ahí serían 2, como 158 creo. 159. 159. Ah, bueno, entonces, 159. 159. entonces 159 por 1, 159. 159, o sea que no de área 160. Entonces, ahí es donde el medio le está reaccionando y le está diciendo, no es 160. Revise el proceso para ver qué ocurre. Entonces, fíjese que ya nosotros determinamos que era 159. Es decir, que esta respuesta del medio, al darle clic en inténtalo de nuevo, pues se le abre de nuevo la casilla de entrada para que escriba el 159. Automáticamente usted escribe el 159, se generan las respuestas del medio. O sea, él determina. ¿Esto cómo se determina? La retroacción. ¿Por qué? Porque la acción del estudiante fue escribir 160. Como el medio no se lo valida, usted tiene que hacer otro reproceso y generar una retroacción. ¿Cuál es la retroacción? 159. Y nos damos cuenta que el medio le da las tres respuestas. El par ordenado, el bien que le está validando su proceso de 159 si la base es 1, el área es 159 y le está generando el par ordenado en la representación tabular. De esta forma, vamos a hacer 1 a 1 hasta finalizar cuando termina su representación tabular. Aquí el estudiante pues tiene la opción de, primero, de aplicar la propiedad conmutativa de la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Y segundo, ver la simetría de una función cuadrática, ¿sí?
¿Por qué? Porque fíjese que damos 15 y damos 145 y determinamos esta simetría como tal. O sea, el diseño de la actividad está para que el estudiante vea la simetría de la función cuadrática, ¿sí? Que él pueda determinar las 4 representaciones y pueda determinar cómo es el comportamiento de la función cuadrática. Entonces, posteriormente a que termina la representación, vienen estas preguntas. ¿Cuál es el área máxima? Entonces, ¿cómo el estudiante puede responder? Observando la representación tabular, ¿sí? Al determinar la representación tabular, pues él puede darse cuenta que cuando el rectángulo es un cuadrado, experimenta el área máxima. Y que estos dos puntos, 15,2175 y el par ordenado 145,2175 son puntos simétricos de la parábola. Entonces, cuando usted determina esa parte, luego le preguntan, ¿cuáles son los pares ordenados que determinan el área mínima? Entonces, el estudiante viene acá y mira estos puntos. Cada una de las preguntas se van generando, si bien o inténtalo de nuevo, bien o inténtalo de nuevo. O sea que estos son productos 1, 2 y 3. Y 3 acciones que el estudiante debe de realizar. Cuando él termina de responder sus preguntas, se le genera la representación gráfica y le da una indicación. Tiene el punto para que mueva y que él dice con la tecla línea, mueve el punto J desde el área mínima 00 hasta el área máxima. Observe y continúe hasta llegar el área mínima. Tome nota de su comportamiento y luego de clic acá para continuar. O sea, él toma este punto azul y empieza la experimentación. A medida que mueve el punto, se le va generando el par ordenado para que lo identifique y está de 1 en 1. Posteriormente, al dar clic, encuentra las 4 representaciones de la función y él le da clic para continuar y llega a felicitaciones, excelente trabajo, ha analizado la gráfica, sus características y las propiedades de una función cuadrática. Hasta ahí va el momento de la acción. ¿En qué tiempo lo puede hacer? Esto es un trabajo asincrónico, es decir, que el estudiante puede manejar su propio tiempo. Lo importante es que llegue a felicitaciones. El software no le permite llegar a felicitaciones si no va completando. O sea, él tiene que iniciar y llegar al final. Es importante que el software, que estas clases de actividades me va generando esas competencias propias de autonomía, de disciplina, de perseverancia, porque llegar con la estrategia ganadora significa llegar al final. De esta forma se puede ver, podemos observar cómo se puede trabajar, si lo trabaja en un Classroom, si lo trabaja en grupos. La estrategia como tal lo trabajamos en GeoGebra y en los Classroom se permite ir mirando al estudiante en el momento que va trabajando, ¿sí? Este es el inicio de clase, en el desarrollo de la actividad, ¿sí? Fíjese que acá, pues como es independiente, pues algunos van más adelantados, otros en otros tiempos. Eso es parte de aprender uno a dejar que los estudiantes trabajen de forma autónoma. Y pues acá se supone que deben llegar al final, pero fíjense que de toda clase de estudiantes, algunos que ahí están trabajando, otros que se fueron a hacer otra cosa que no era, a otra actividad que no correspondía, otros que simplemente ya iniciaron pero no han llegado y solamente 3 de este grupito que teníamos acá trabajando habían llegado al final cuando ya se requería que debían de llegar. ¿Listo? O sea, como todo vamos a tener diferentes. Y pues esto es cuando ya el estudiante llega a finalizar lección. ¿Qué tenía? Terminado de hacer toda la experimentación, pues venían las preguntas, que es la intención que el profesor hace para que el estudiante genere su estrategia ganadora.
Entonces aquí pues ya le preguntaban sobre las características y propiedades y el estudiante las realiza y las escribe. En este momento esto es un trabajo que el estudiante presenta y aquí pues también están los apuntes que ellos van realizando porque pues se pretende que el estudiante vaya trabajando en línea pero que también realice el desarrollo del pensamiento algebraico. El desarrollo del pensamiento algebraico debe responder a las sinergias que se deben desarrollar inmersas en el ser humano, o sea, los procesos cognitivos. ¿Cuáles son esos procesos cognitivos que el estudiante debe de realizar? El proceso de descripción, el proceso de análisis, el proceso de comprensión y el proceso de aplicación. Y para eso es importante que el estudiante recuerde los procesos. Y para que el estudiante recuerde, pues el estudiante debe de tener una hoja de apuntes y debe ir generando sus estrategias ganadoras en un documento como tal. Entonces acá tenemos el documento en línea y el documento físico que lo suben después como una tarea a realizar. Finalmente, la situación adidáctica es importante que el estudiante pruebe sus conocimientos. Por lo tanto, se genera un tercer momento de la situación didáctica. ¿Cuál es ese tercer momento? Una prueba. Entonces, el estudiante para iniciar tiene que escribirle el nombre como tal a esa prueba y darle comenzar y empiezan a salirle preguntas. Él va respondiendo, aquí no se las van validando en su momento, sino usted las va resolviendo y posteriormente que termine de resolver todas las preguntas, el software como tal le dice qué nivel alcanzó. ¿Sí? En qué porcentajes, cuántas respuestas obtuvo y cuál es el nivel. Según el CIE, nosotros tenemos bajo, básico, alto y superior. Entonces, pues la actividad está de acuerdo a las condiciones como tal que tenemos en el CIE de nuestra institución. Luego ya terminamos ahí como tal. Importante, estas actividades se manejan de acuerdo al nivel de avance del estudiante. Hay estudiantes que terminan de hacer la prueba y se sacan 10 de 50, entonces él vuelve y la presenta y vuelve y la presenta. Eso sí es autonomía. Hay estudiantes que sacan 10 y 10 lo dejan. Hay estudiantes que se preocupan por mejorar. ¿Cuántas veces lo puede presentar? ¿Cuántas veces lo quiere hacer? ¿Por qué? Porque la idea es que el estudiante realiza ese aprendizaje por adaptación. Finalizada esta actividad, nos vamos a la situación adidáctica. Entonces, la situación adidáctica sí se realiza en un classroom de forma sincrónica, es decir, todos estamos trabajando de tal forma que pueda usted ir experimentando y podamos ir sacando conclusiones. Entonces, lo primero, nosotros en ese classroom como tal, tenemos este nivel de experimentación y dice, mueva el deslizador A, fíjense, tenemos la actividad como tal, el apple. Acá está la función, la gráfica de la parábola, el eje de simetría, el punto, un punto, los puntos están etiquetados y hay 3 deslizadores correspondiente a B y C. ¿Por qué? Porque pues la función cuadrática está determinada de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces, estos son los valores que me van apareciendo acá. Y así le aparece como tal la función al estudiante. Luego le dice, mueva el deslizador A de 1 a 5, los deslizadores B y C, déjelos en 0, dibuje la función cuando A es igual a 3. Escriba de qué forma muestra la parábola si el valor de A es positivo. Entonces, el estudiante pues puede acá ir organizando, mire B y C, entonces se le va moviendo y él lo puede experimentar, ¿sí? Esa es la idea que él puede determinar para poder definir. Luego le da una segunda opción, mueva el deslizador de menos 5 a menos 1. Los deslizadores B y C, déjelos en 0. Dibuje la función cuando A es igual a menos 2. B, escriba qué forma muestra la parábola si el valor de A es negativo.
Entonces va a lo mismo, él puede ir a mover los deslizadores y va experimentando, va determinando la información. De esta forma tenemos que ya podemos estar organizando la información en el estudiante cuando experimenta o mueve los deslizadores. ¿Qué ocurre cuando A es positivo y cuando A es negativo? O sea, que la parábola abra hacia arriba o abra hacia abajo. Este es un diálogo como tal, ¿sí?, realizado con un estudiante ahí en clase. ¿Qué significa? Que a medida que se va haciendo la experimentación, pues uno le va preguntando al estudiante y el estudiante va realizando. Es importante que en este trabajo sincrónico, pues se le debe dar el espacio al estudiante para que vaya experimentando y vaya realizando, y ahí en clase un estudiante lo va haciendo. Y este fue un diálogo que se realizó con una estudiante de 9.4 del año pasado. Entonces ella iba escribiendo lo que iba observando en ese espacio como tal. Esto es parte de la experimentación que ellos realizan, ¿sí?, la gran mayoría. Y este es uno de los trabajos entregados como tal. Si nos damos cuenta, acá tenemos una institucionalización del saber. Tenemos una representación, yo diría, muy bien hecha, en el sentido de que tenemos la representación tabular y fíjese que manejan muy bien la escala. Algo que me llamó mucho la atención es que la gran mayoría de estudiantes manejan la escala. Es decir, que esta representación gráfica, al hacer la experimentación, está determinada en un saber matemático. No es la interpretación de ellos, es el saber matemático ya hecho realidad en un dibujo realizado por los estudiantes, porque esto es un dibujo, nada más es una representación que él va a hacer, y como diría Acosta, los dibujos deben ser chambones. ¿Por qué? Porque el dibujo como tal no dice nada, el dibujo como tal dice de quién lo hace, es quien debe hablar del dibujo, y si nos damos cuenta, este dibujo habla en un saber matemático. Y finalmente tenemos estas reflexiones como tal. Entonces, el uso de las tecnologías en el proceso de la enseñanza de la matemática genera espacios interactivos, los cuales abren las posibilidades de aprendizaje de la matemática, ya que son un medio facilitador que permite ampliar y organizar la matemática que se lleva al aula de clase. La interacción de forma sincrónica y asincrónica en un objeto virtual de aprendizaje fundamentado en la teoría de las situaciones didácticas permite el acercamiento del estudiante con el objeto matemático de una forma autónoma, puesto que su diseño está realizado de tal forma que el estudiante, sin intervención directa en el momento del profesor, pueda realizar una acción y corregir sus errores. Esto permite aprovechar al máximo una actividad matemática para la generación de un nuevo conocimiento. Una particularidad del diseño de las actividades del objeto virtual de aprendizaje es que son individuales, no solo porque cada estudiante está en su equipo, sino que el problema a resolver es propio de cada experimentación, lo que significa que cada estudiante realiza su propio proceso de experimentación, de visualización y razonamiento en torno a la actividad matemática en estudio. Esto permite avanzar al ritmo propio. El objeto virtual de aprendizaje en este momento de pandemia responde a las necesidades y gustos de los estudiantes, los nativos digitales. Y en la situación de presencialidad remota que estamos en este momento, sin embargo, al regresar al aula presencial va a robustecer el trabajo, ya que el diseño interno permite que el estudiante promueva el desarrollo del pensamiento a través de la resolución de problemas. Finalmente, la infraestructura de GeoGebra Online
le permite al profesor decidir cómo abordar la temática, al igual de la forma cómo llevarla al aula. El objeto y cómo está el objeto virtual de aprendizaje diseñado. Lo anterior obedece a la posibilidad de trabajar de forma sincrónica o asincrónica. De forma sincrónica se puede abordar por medio de un classroom y el profesor observa en inmediatez cada una de las pantallas de trabajo de los estudiantes. Por otra parte, de forma asincrónica lo puede hacer en línea en varias formas. Una opción es observar el recurso y experimentar sin dejar el registro en línea. Una segunda opción es en notas y una tercera opción en grupo GeoGebra. En las opciones de notas y grupos, el estudiante deja el registro para posteriormente ser valorado por el profesor. En el caso de grupos, se puede registrar la valoración como completo o incompleto y cada tarea puede experimentar 4 estados: no iniciado, en curso, listo o completo. En otro sentido, un recurso se puede descargar y trabajar en la presencialidad previa instalación en los equipos. Es decir, que el objeto virtual de aprendizaje se puede abordar de forma sincrónica, de forma asincrónica. Lo podemos determinar simplemente descargar y trabajar en un aula sin conexión a internet y posteriormente generar, digamos, apreciaciones si se quiere. Y pues este objeto virtual de aprendizaje está diseñado para el grado 9, el concepto como tal de función cuadrática en matemáticas. Estas son algunas de las referencias bibliográficas y como tal, esa es la actividad que se presenta, el recurso como tal de función cuadrática. Se tienen las otras, pero pues esa es como la que se trae para esta tarde. Eso es como tal el trabajo del desarrollo del pensamiento algebraico, una propuesta para abordar el concepto de funciones en matemáticas.